como siempre, estamos con Liz, gracias Manuel, su servidor Raimundo Reyes Escobar. Hoy queremos hablarle algo que en nuestro concepto implementado desde hace mucho tiempo es sobre los derechos humanos. Son dos temas importantes que vamos a llevar a cabo, uno derechos humanos y otro la Constitución. ¿Por qué la Constitución? Bueno, porque recuerden que hoy estamos, ayer fue un día donde nadie, los que gozan de ese derecho de no trabajar el día primero, pues no trabajaron, tuvieron su día de asueto en base a la prerrogativa constitucional que se les da a todos por festejar un aniversario más de nuestra Constitución. Y muchos dirán, ¿qué es una Constitución? Pues, así como lo dice el diccionario, es un conjunto de normas que regulan la vida del Estado y de los ciudadanos. Esa es una Constitución así a grandes rasgos. Uh-huh. En la Constitución, ¿qué podemos encontrar? Bueno, los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero aquí, hablar de la Constitución, pues es hablar realmente de la vida institucional. Y legislativa, ¿no? Que rige la circunstancia del país. La circunstancia del país. Ahí tenemos todo, de esta Constitución que es la madre de todas las leyes, uh-huh. Porque de ahí sale la ley del petróleo, la ley de la vivienda, la ley del Infonavit, la ley de ferrocarriles nacionales de ex México, la ley de todo tipo de leyes que ustedes quieran y escuchen, es de esto. Bueno, les voy a quitar esto porque vean que es la Constitución, claro, un poquito de esa no es la Constitución común que conocemos, la de porro verde. Esta es la Constitución y de esto en la famosa división de poderes en la Constitución. ¿Qué más encontramos? Algo que yo utilizo siempre cuando voy a dar mis pláticas con los amigos en el campo es que les digo, miren, la pregunta primera es, oigan, ¿saben que tienen derecho a la vivienda? Me quedan mirando así, ¿cómo que derecho a la vivienda? Digo, bueno, ¿lo saben o no lo saben? Pues no. Y les digo, ¿saben que tienen derecho al esparcimiento familiar? O sea, ¿cuántos hijos tienen? Y así voy preguntándoles, ¿saben que tienen derecho a la salud? ¿Saben que tienen derecho al trabajo? ¿Saben que tienen derecho a la circulación? ¿Saben que tienen...? O sea, esos son los derechos fundamentales. Y si vamos nosotros checando la Constitución, rige la vida económica, la vida social también. Les digo, tienen el derecho a la manifestación, el derecho a la petición. Y me quedan mirando así como diciendo, pues ¿tú de qué me estás hablando? Y entonces, una vez que decimos que tenemos todos los derechos fundamentales, que abarcan de todas las acciones donde nosotros vivimos, ya empiezo a decirles, bueno, el artículo primero habla de los derechos humanos, el segundo habla del derecho de los pueblos originarios, el tercero habla de la educación, el cuarto tiene varios apartados, en ellos también el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. El quinto es el derecho al trabajo, relacionado con el artículo 123. El sexto y el séptimo es el derecho a la imprenta y a la manifestación de las ideas. El octavo es el derecho de petición. El noveno es el derecho a la reunión. Y un día ahí, hablando con estos, porque he convivido con muchos hombres, ya sea en la fábrica o en el campo, o en grupos así en colonias, les digo, oigan, ¿saben que tienen derecho a portar un arma, a tener un arma? Y me quedan mirando, ¿cómo? ¿Sí? La Constitución, en el artículo 10, sí, no, te da el permiso que tú puedes tener un arma que no sea reglamentaria y puedes tener en tu casa. Estamos hablando de un 22 o un 380. Puedes tener en tu casa
un rifle también, o una escopeta que sea del tamaño original, no recortada, puedes tenerla en tu casa. Y el otro, digo, también sabes que a ti, como ciudadano, la ley te protege para que tú puedas circular por todo el país sin necesidad de salvoconducto. Dice, ¿cómo? Digo, sí, es que tú puedes irte de Mérida a Ensenada y el pilón como si nada, ¿no? Entonces, puedes viajar por todo el mundo, nadie te va a decir nada. Y esto viene a colación también porque últimamente sabemos que hay retenes en todas partes, claro, por el alto grado de índice de inseguridad que hay en el país, pero realmente tenemos el derecho a viajar por cualquier parte del mundo sin necesidad de un salvoconducto y sin que nadie nos esté parando. Bueno, eso marca la ley. De la República Mexicana, ¿no? Porque por normas internacionales viajar por todo el mundo requiere otro tipo de trámites. Perdón, por todo el mundo mexicano. Todo el mundo mexicano. Sí, fíjate que a mí me llaman la atención algunas de las cosas básicas, vamos a decirlo así, por la circunstancia pues trascendente, ¿no? Lo trascendente que es la Constitución, en este caso pues mexicana, ¿no? Así yo creo que todos los países tienen su normatividad y demás, pero bueno, estamos hablando de la Constitución política mexicana, que actualmente, o sea, la que nos está rigiendo actualmente fue la que se declaró en 1917, ¿no? Se promulgó en 1917 y que a la fecha pues ha sufrido N cantidad de cambios, pero que... 700 cambios. 700 cambios y que de alguna manera, esta es pregunta, abogado, la esencia de la Constitución que se promulgó en 1917, ¿sí sigue existiendo a pesar de los cambios o debido a estas modificaciones estaríamos hablando de una Constitución muy diferente? Efectivamente, si nosotros regresáramos a los principios originales de la Constitución, ¿Sería diferente? Sería diferente. O sea, tenemos una Constitución que ya no es la de 1917. Ya es un Frankenstein el que es un Frankenstein. ¿Y eso nos beneficia a los mexicanos o de plano ya valimos? Bueno, de hecho beneficia o benefició a los que hicieron las reformas, porque aquí lo he dicho constantemente, cada gobierno que llega hace los cambios a sus intereses. Dense cuenta todas las reformas que hizo Peña Nieto. Ajá, por nombrar las últimas. Las reformas que hizo Calderón, las que hizo Fox, la que hizo Salinas, porque desde Salinas fue la desgracia de México. ¿Pero antes no se habían reformado? Sí. Sí, también. Sí, ahorita, en lo que va de estos 3 años de gobierno, ¿ha habido reformas? Sí, también ha habido muchas reformas. Más bien yo no les llamaría reformas, les llamaría contrarreformas. ¿Por qué? Porque van en contra del espíritu de la Constitución original. O sea que ya celebramos un fantasma. Ándale, Ancina mismo. Caray. Ancina mismo, diría mi abuelita. Sí, mira, imagínense. El original es que el petróleo jamás pasaría a manos extranjeras, que desde que lo dejó Cárdenas, que el petróleo es de los mexicanos y que por eso hubo un enfrentamiento contra las grandes transnacionales petroleras, ¿cómo se llama? Exxon y otras más, y se les quitó el petróleo y volvió a ser de la nación y se estableció que jamás no era objeto de venta. Y entonces llega Peña Nieto, da una contrarreforma que viene ya desde Calderón y concreta que Petróleos Mexicanos pasen a tener control unas compañías, ¿no? Bajo contratos simulados, y pues nos desgracian. Sí, claro. También se hablaba, dentro de la Constitución, se habla de que las playas deben ser solamente para los mexicanos. Ya también no. 50 millas. Hay una delimitación en territorio que ningún extranjero puede ser propietario de una playa. ¿Y qué crees? Ya se reformó. Y ahora ve si ya hay playas privadas, sí, ya no te dejan que vayas a disfrutar ahí a mostrar el cuerpecito así musculoso. Sobre todo en la parte sur del país, ¿no? Sur, norte, donde sean, ya sea. En el norte también ya se adueñaron. Sí, ya en donde sea ya se apropiaron de nuestras playas y vendidas a extranjeros. Y felizmente yo compré, ¿y quién lo autorizó? O sea, realmente eso no podía ser.
Entonces vemos que sí se ha cambiado. Decía la ley, si no mal recuerdo, el pueblo es dueño absoluto de todos las riquezas del subsuelo. Pues, ¿qué crees? Ahí están las minerías. Pero es que no dijo que pueblos. Bueno, El sí. pueblo de Canadá, el pueblo de tal firma, el pueblo de la otra transnacional, el pueblo, y esos pueblos, supongo, ¿no? No, y aquí yo me causa gracia, porque resulta que cuando fue la época de la barbarie esa donde vinieron a despojarnos, que no fue conquista, porque conquista es, ¿cómo estás, mi amor? ¿No? O sea, La florecita, la florecita, sí, ¿no? la Aquí cancioncita. aquí es, ¿cómo no? ¿a dónde vas, hija? No, Sí, puta, nos sí, sí, desgraciaron sí. a México. Fue una barbarie, un atraco. Y llegaron los españoles. ¿Y hoy qué crees? Fíjate cómo la historia después de 500 y tantos años se repite. Llegan 500, los exactamente, güeros 500. con sus españoles, por cierto, Con sus bancos. con sus bancos, con sus empresas, los canadienses, Estados Unidos y España, a explotar las minas. Y ahora nos siguen dando cuentitas de plástico Sí, para llevarse nuestro oro, ¿no? Y se lo siguen llevando. Eso es el famoso extractivismo. ¿Y quién se los dio? Pues empezamos desde nuestro gran ratón. ajá, Pues desde sí. el 80 y... ¿qué fue? 86. 86, 86, 88. Bueno, 88, por ahí, bueno, finales de los 88, 80, ¿no? Empezó. Con el super ratón que él fue el que vino a desgraciar. Imagínense, hace una reforma, aquí estamos hablando de las contrarreformas, hace que se desaparezca el ejido y crea Sí, así fue. y autoriza para que el ejido pueda vender sus tierras. ¿Y quién creen que fueron los ganones? Les de mucho varo. Los empresarios. ¿Extranjeros o nacionales? De ambas partes. De ambas partes. Entonces, al ejido lo pulverizaron. Y resulta que ahora, el ejidatario no podría ser mayor propietario de ellos que creo que el 10 o el 20%, no estoy exacto, pero no pasa del 20% de la propiedad total del ejido. Pero el empresario también, uno solo, podría quedarse con el 20% del ejido. Wow. Hay ejidos grandes. Bueno, los desbarata, se acaban los subsidios. ¿Y esto qué provocó? La miseria que estamos viviendo ahorita y que nos convirtiéramos en primer lugar un país exportador de mano de obra barata hacia los Estados Unidos, donde hoy se habla que hay un aproximado de 20 a 25 millones de nuestros paisanos viviendo en Estados Unidos, que además heroicos braceros o migrantes, que son los que han sostenido a México, ya que los emigrantes son los que aportan mayores divisas. Sí, grandes remesas que nos llegan del extranjero gracias a su trabajo, a su ¿no? trabajo. Y gracias a que también no existen las fuentes de empleo adecuadas en nuestro país, por lo cual deben migrar. Sí, y además que esto ha provocado que pueblos enteros se encuentren nada más con mujeres, ¿eh? Sí, O sea, entonces, y ancianos y niños. ¿qué ha provocado esto? Ha provocado la desintegración familiar, las enfermedades, Sí, por supuesto. y han provocado una agonía y muerte de los pueblos. Sí, una circunstancia social realmente deplorable, ¿no? Pero entonces estamos hablando que prácticamente, bueno, no sé, sigue siendo pregunta. De acuerdo a lo que nos estás diciendo, todos los cambios que se han hecho a la Constitución han sido desfavorables para el pueblo mexicano. 100%. Miren, Caray. en la Constitución establece también que el Estado tiene la obligación de velar por sus emigrantes. ¿Y no vela? ¿No cuida? No. ¿Cuántos emigrantes han muerto en el transcurso de emigrar hacia Estados Unidos? No, pues si no cuida de los de acá, Entonces, imagínate, va a cuidar a los que se van. y en Estados Unidos también, ¿cuántos connacionales han quedado en el desierto? Es trágico lo que estamos viviendo, ¿no?
Así es. Bueno, no, que estamos hablando sobre la Constitución y por eso vamos y las preguntas son hack dog, dirían, para lo que está pasando. Entonces, acá, esta Constitución, donde va cada gobierno, va contrarreformando de acuerdo a sus intereses. Querían quitarnos el petróleo, pues hacemos un pacto por México, le soltamos una lana a cada uno de los diputados, senadores, para que aprueben el cambio. El cambio para que se pueda vender. Las reformas estructurales. Las famosas reformas estructurales. Y ahora sí a venderlo, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad. Y les digo, y así, en total, pues toda la infraestructura económica de México la desbarataron. Uh-huh. Ahora veamos. En la cuestión de Federal del Trabajo, de nuevo con este pelón desgraciado de bien así, mi orejón, ¿dónde se empezó a pauperizar el trabajo? ¿Dónde se empezó dónde se dio el ya no más alza por el famoso pacto salarial, que ya no iban a hacer aumentos, pero sí hubo inflación? Pues también con Salinas. Ah, mira. Entonces, desde ahí se dan cuenta de que el salario estuvo a 70 y tantos pesos. Ahí sí se mantuvo durante años. Y hasta apenas que llegó Obrador, suben a 80 y tantos en una parte y en 112 creo ahí por el norte. Y entonces es como empieza, aquí hay dirían, después de tantos años se da un aumento del salario. Pero eso fue por un acuerdo de no al aumento salarial, un pacto de ¿cómo le llamaron? Bueno, el pacto de no incremento al salario. Porque decían que, es cuando se hablaba de el mexicano, el trabajador se tiene que apretar el cinturón. Y los otros desgraciados habían acá trenes. Uh-huh. Se tuvo que aflojar el cinturón porque ya no cabía, ¿no? Entonces, estos canijos se aprovecharon de que, bueno, yo te pago tanto, pero sí le aumento, ¿no? O sea, la inflación continuó. Pues hasta la fecha, ¿no? Porque también hasta donde me he percatado y donde todos podemos ver, sí aumenta el salario, pero también aumentan los costos de vida. Eso implica que el poder adquisitivo no aumenta. Al contrario, decrece, a pesar de los aumentos. O sea, que la inflación sí sigue. Y estoy entendiendo y quiero pensar, de acuerdo a esta plática que nos das, que todo esto va a ser o está siendo difícil de contrarrestar a pesar de los aumentos por todo eso que se viene arrastrando de cambios, contrarreformas, como lo mencionas, que se hicieron a la Constitución y que a final de cuentas siguen afectándonos a nivel no solo laboral, social, sino también económico. Por eso decíamos que este es un problema social, económico, político y cultural. Bueno, cada vez va incrementando más los adjetivos que podemos darle a esta situación que vivimos, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees? Bueno, yo tengo así como que la circunstancia aquí ahorita dándome vueltas de que el conocimiento de la Constitución debería ser un punto muy importante para todos nosotros, los que vivimos acá en México, la Constitución mexicana. Pero la realidad es que no se conoce en ningún ámbito, ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni nadie, ¿no? Como que, es más, mucha gente no sabe ni qué se festeja aquí el 5 de febrero. Ahorita el puente que acabamos de pasar, nada más simplemente no hubo actividades, es puente, ya descansamos y toda la cosa, ¿no? Y no sabes, pues, ¿a qué crees que se deba esta cuestión del desconocimiento de un documento tan importante que debería ser básico para todos nosotros? Diría Jacobo Slodowski, y aún hay más. Sí. Resulta que las grandes transnacionales de los medios de comunicación quieren un pueblo inculto. Te prefiero, dense cuenta con el Chavo del Ocho. Ahí empezó el famoso bullying, para mí, y ya lo aplicaron, ¿no? Cállate, prox. A los niños ahí está. Bueno, entonces fueron creando una anticultura mexicana, elaborada por Televisa y todos esos canales. Los medios masivos. Los medios masivos, ¿no? Los medios masivos de comunicación. Y eso fue aunado a que desaparecieron educación cívica. Se han de acordar es el famoso libro de educación cívica con el astronauta enfrente. No, bueno, como yo soy de los viejitos,
A mí no me tocó, educación cívica, ¿no? Y no tocó educación cívica, bueno, ahí vamos. No. Se han de acordar también esa mujer bonita que salía simbolizando a la patria. De vestido blanco. Ándale. Sí, ese sí. Era tlaxcalteca además, era tlaxcalteca. Y creo que fue la esposa de Jorge Serrano, uno que era director de Pemex. Bueno, ¿ah, sí? Sí. Ah. O sea, por ahí está una historia interesante y bonita. Además, una mujer representativa de la raza mexicana, ¿no? Como la Yalitza, esa de la oaxaqueña últimamente. Sí. Esos rasgos bonitos. Ay, oaxaqueños. Bueno, al rato hablemos, ¿no? Porque luego nos cuenta sus memorias, abogado. Ahorita sí, estamos bueno, en otro tema. No, sí, pero hay que entrarle a la Constitución, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, resulta que por decreto, digamos, o por una reforma, quitaron educación cívica. ¿Y educación cívica qué implicaba? Casualmente la quitaron, ¿no? Para empezar, el respeto a tus mayores, el conocer la Constitución. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba la Constitución, ¿no? Pues, nunca pensé que iba a ser abogado, ¿no? Pero entonces, ahí te van quitando ese espíritu de conocer la Constitución. Es cuando ahora pasando el tiempo, pues nos damos cuenta que ahí está lo que decíamos al inicio, ¿no? El derecho a la educación. Y esos, también había una parte de la cuestión de la ética y la moral que te la definían. Entonces tú decías, bueno, si hago esto es bueno o esto es malo. Y lo primero que te decían, debes de ser a tus padres. Pero también algo importante, ¿no? Tú tenías que obedecer al maestro y también te lo aplicaban en la casa. Y le decían, si usted no le obedece a mi hijo, jale las orejas, regáñelo y está autorizado. Sí, así era mi mamá. Entonces uno se tenía que portar bien. ¿Por qué? Porque no era tu papá el maestro, pero sí era el que te guiaba y te enseñaba las letras. Y entonces te iban educando, te iban dando una formación moral, una formación cívica. Y yo me acuerdo que siempre quise ser de la escolta, pero como nunca he sido bueno para coordinar las marchas, cada que iba me corrían. Me quise meter también a banda de guerra. Y también te corrieron. Siempre me corrieron. Entonces lo que hice fue sentarme ahí en la banca y ver cómo marchaban todos. No estoy frustrado, pero algún día estaré yo solito en la banda de guerra. Qué bueno que no estás frustrado, wow. Eso es muy bueno. Entonces ahí fue como fueron quitando eso. Y últimamente, acuérdense, hace como 2 o 3 años quitaron filosofía también. No, ¿cuál 2 o 3 años? Un montón de tiempo ya. ¿Ya tiene mucho tiempo? Mucho tiempo ya que quitaron filosofía. Y las circunstancias filosóficas ya no las encuentras en ningún nivel educativo. ¿Y por qué? En ninguno. ¿Y qué será? A lo mejor, no sé, ahí el buen Manuel, nuestro querido compañero radiofónico, ¿usted le tocó filosofía en la escuela, materias de filosofía? Sí, todavía me tocó materia de filosofía hasta el bachillerato. ¿A ti ya te tocó todavía? Qué bueno, sí, porque ya tiene mucho tiempo que quitaron filosofía. Y le preguntamos a nuestro auditorio, ¿nos tocaría filosofía y educación cívica? Educación física a mí sí me tocó también en la secundaria, sí, pero sí. El que nos daba clase era un abogado que casi nunca iba a la clase. Y cada vez que llegaba nomás era pasar la Constitución mexicana, la libreta y punto. A dictar los artículos. No. Sí, sí, pues malísimo ese asunto. No, fíjate, que a mí sí no me tocó educación cívica en la secundaria. Y es que independientemente de la clase, es saber dar una clase de educación cívica, por ejemplo. Sí. No nada más es llegar a dictar, sino dar unos ejemplos de por qué se estaba dando estas cosas, ¿no? Sí, qué difícil que todas esas cosas hayan ido mermando, porque a través de generaciones, o sea, no solamente estamos hablando de que ahorita ya no, sino que ya hay una gran cantidad, podríamos hablar de generaciones que han venido han venido cursando sus diversos estudios y niveles educativos sin este tipo de formación. Entonces estamos hablando que muchos ya a estas alturas pues ya son papás, ya les toca dirigir e ir formando a los hijos, y si ellos no tienen esta formación, pues ¿cómo le haces, no? Aparte de la circunstancia que decías hace un rato,
de los medios masivos, que actualmente ya no solo es la televisión y el radio, sino que también están los medios electrónicos como internet y todas estas cosas, que sale junto con pegado, ¿no? O sea, la gente no se acerca, al menos yo en lo particular, no conozco a alguien que me diga, oye, pues hoy no vamos a tomar café porque voy a echarle una leída a la Constitución porque pues me interesa conocer mis derechos. No, y les hablas nada. Le hablas a los jóvenes de eso y, ay, estás loco, ¿cómo? Ay. Sí, eso qué, ¿no? Eso no me interesa, ¿no? Yo lo que quiero es vivir el momento, vivir la vida loca, ¿no? Sí. Y dices, no, pues, ¿qué onda? Entonces, pero también yo soy de aquellos que tienen la fe y la esperanza de que no todo está perdido. Va a haber gente, pocos de los muchos, que se van a enfocar a buscar de nuevo las raíces para poder cimentar lo que es México, ¿no? Y es que es bien importante ese asunto, porque yo creo que todos en algún momento dado fuimos jóvenes, bueno, obviamente los que son jóvenes ahorita, pues ahorita lo son. Los que ya no somos tan jóvenes, bueno, en algún momento también lo fuimos y también queríamos vivir la vida loca, pero sí, independientemente del momento que vives, tienes que estar bien consciente de que no solo es un momento, porque tú mismo que estás estudiando, tienes que saber exactamente a qué tienes derecho, porque por eso estás recibiendo la educación que recibes toda chafa, porque no puedes pelear por un derecho que no conoces, de la educación de calidad, el tipo de maestros que debes tener, el tipo de acceso que puedes o que debes tener a una biblioteca, a una información, a un libro, etcétera. Y parece nada, pero eso también es parte de tu formación y es algo importante de tu vida. Y algo muy interesante, ¿no? Esta cosita que tenemos acá. Sabemos que es teléfono, no te espantes, Manuel, está hablando del teléfono. El teléfono, mira, aquí está. Sí, luego de aquí, Manuel, no sé si ustedes lo vieron ahí, pero decía, ¿de qué cositas hablas, abogado? Entonces, esta cosita tiene toda la información del mundo. Tenemos acceso a todas las bibliotecas que queramos a nivel internacional. Yo decía, esta es una Alejandría, una biblioteca de Alejandría, que la tenemos en la mano. Así es. Pero ¿saben qué? Lo abro, en lugar de mí pongo al TikTok. Ay, no, bueno, sí. Y entonces dices, ¿qué onda, no? O sea, no lo utiliza. Esta gran herramienta que tenemos, no somos capaces de utilizarla para cultivarnos. ¿Cuánta razón tenía Einstein? ¿Qué dijo? Que llegaría el momento en que la tecnología rebasaría bueno, él tenía miedo, ¿no? A que la estupidez humana llegara a ser tan grande que la tecnología iba a rebasar tus circunstancias intelectuales, ¿no? Entonces aquí tienes una herramienta tecnológica impresionante y normalmente, como dices tú, ¿para qué la usas? Para los memes, para el TikTok, para el chisme y para la tica poblano, para jueguinos, para el Candy Crush. Entonces, imagínense, no lo utilizamos como debe ser. Ahora yo me imagino a un alquimista de hace miles de años que tuviera estas cosas. No, bueno, hacía maravillas. Imagínate un Leonardo da Vinci con esto. Con esto, no, bueno. Cuando él tuvo que imaginarse un helicóptero. Unos Nostradamus, ¿no? Nostradamus, por ejemplo. Con esto ellos, ya habían avanzado 500, dimensiones más, ¿no? Sí, o sea, sí, es cierto. Era una perspectiva total. Pero además no es exclusivo de genios, ¿no? Ese es un... No, yo creo que es exclusivo de seres humanos. Todos somos seres humanos, todos pensamos. Y de cultivarnos y prepararnos y irnos por lo que queremos. Pero regresamos a la Constitución, ya estamos hablando. No, es que yo creo que precisamente por eso es importante que hablemos de la Constitución, por la circunstancia de tener ese interés, o sea, regresamos al punto de tener ese interés por conocer nuestros propios derechos, de cómo está elaborada esta Carta Magna, que nos rige a todos. En forma general, nos rige a todos. Está compuesta por los derechos, sus artículos, derechos humanos, sus garantías. Habla también un capítulo de los mexicanos, otro capítulo de los extranjeros y otro de los ciudadanos mexicanos. O sea, ¿qué es lo que es la ciudadanía, no? Y así nos vamos a un título segundo, que es sobre la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Las partes que integran a todo el territorio mexicano, el territorio nacional, es la división de poderes, se habla del poder legislativo,
cómo se instala el Congreso, y así nos va hablando de todas las acciones, la rectoría económica, de las responsabilidades. O sea, nos habla de toda la concepción de la Ley Federal del Trabajo, como decía. Esta es la madre de todas las leyes. Entonces se van desglosando. Y pues creo que nos vamos a ir a un corte comercial, ¿verdad? Bueno. Sí, entonces, eso dice Manuel. Ahorita regresamos con este tema. Esperemos no haberlos enredado más. Esperemos que sí, para que nos pregunten. Mientras, vámonos por unos cacahuatitos, unas chelitas. Digo, bueno, ya nos vamos, ¿eh? Ahorita regresamos. No se vayan ustedes.